Frente a mí tengo una edición de algo muy hermoso que se llama Historia Mínima, de la cual hablaremos, o Historia Máxima. Y se acuerdan que yo cumplo mis promesas, dije que yo no hablaba ni con políticos ni de política de esa menuda o grande. Y siempre le preguntan, ¿qué es lo peor de este gobierno? Porque nadie se atreve a preguntar qué es lo mejor, porque no hay. Yo diría que no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Lo que ha sido peor ha sido la incomunicación o la imposibilidad casi, como si fuera orgánica o como si fuera biológica, de decir la verdad y de que el Estado, o gobierno, como quieran decirlo mejor, se comunique con nosotros, la gente común y corriente. Esa es una imposibilidad que ha sido a lo largo y el común denominador de todos los gobiernos, y yo creo que el origen de muchos males que se podrían evitar. Y quizás, no solo por esto, sino por tantísimas razones, y por eso no hallaba qué título ponerle al invitado de hoy, Simón Alberto González, uno de ellos es que él ha sido un comunicador constante, pero de muchas cosas, entre ellas también las de un gobierno. Paradójicamente sí, he sido un comunicador porque a mí no me gusta la comunicación, me gusta el silencio, pero la vida me ha puesto en otras funciones y me ha provisto de otras alternativas. De modo que si yo he sido un comunicador es a pesar mío. Pero tú has dicho una cosa que es verdadera y que es cierta, pero que no es un problema. Bueno, sí, no todas. No todas. En todo caso, el problema de la comunicación y de los gobiernos es evidente, ¿no? No es un problema venezolano, por cierto, es un problema, yo diría que mundial, porque el fenómeno de los medios, la explosión de los medios de comunicación ha sido tan vasta y tan notable que ha obligado casi a los gobiernos como a silenciarse. Están desconcertados los gobiernos, los partidos políticos, todos quienes han dirigido la sociedad hasta ahora, la dirigen con gran facilidad, pero ahora tienen un competidor muy grande y están desconcertados los dirigentes, están desconcertados los dirigidos, y quienes controlan los medios no saben qué hacer con ellos. De modo que hay un fenómeno muy peculiar en la sociedad contemporánea. De los medios se dicen que son los dueños de los medios los que dirigen los medios y que dirigen la televisión. La verdad es que no. La televisión es un medio sumamente difícil de controlar, porque cuando uno pretende llevar a cabo una campaña determinada, se convierte en boomerang enseguida. De modo que en todo caso, la incomunicación es uno de los más graves problemas de la democracia, al mismo tiempo que la comunicación, con las nuevas técnicas comunicacionales, se va a convertir en la salvación de la democracia. Pero a lo largo, y con muy pocas excepciones, o casi ninguna, hace pocas horas tuve la ocasión de hablar con un alto, no dirigente, sino, debería ser dirigente, pero con un alto jerarca del actual gobierno, y yo le decía lo mismo, que una de las cosas que tendría que tener en una coyuntura especialmente difícil, al parecer, siempre por lo menos la actual siempre es la más difícil, porque sí, la que resolver de inmediato, era la comunicación. Me decía, ¿por qué es eso? Y decía, porque entre otras cosas, el que sale después de un gabinete, como usted lo ha salido de una... A pesar mío. A pesar sí, por mí estaría todo. Pero lo ha hecho... eso es lo que iba a decir. Hay que decir, inclusive, las mentiras, pero con una cosa que la gente le crea tanto. Y eso lo que no ha tenido casi ningún gobierno. Y le tuve que decir, de manera que lo dije no estando usted presente, una cosa que usted sabía, no sé si lo ofendo, hasta mentir con una gran dignidad. No, pues desgraciadamente no, y tal vez siento nostalgia de esa facultad casi mágica. Yo creo que entre las características actuales es que no cabe la mentira, justamente por la explosión de los medios de comunicación. No hay manera de ocultar nada. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en la Casa Blanca, los escándalos políticos que hay en Estados Unidos, el dominio que ejercen los medios, que están jugando un papel sumamente importante. Yo creo que como consecuencia del papel y de la explosión de los medios de comunicación,
la democracia se va haciendo mucho más, más sincera, más franca y más honesta al mismo tiempo. Eso es bueno, eso es malo, porque fíjate una cosa, sin duda, Simón Alberto Consalvi es tan prolífero en tantas cosas, como escritor, como periodista, ministro de Relaciones Exteriores. En estos momentos, al salir de aquí, va a un acto que después él va a querer hablar del libro de él. Autor nada menos de Los Gómez de Zapata, Carracholo Parro Pérez, Ramón J. Velázquez, Pedro Emilio Col, Gonzalo Picón Febre, Saya de la Torre, Mariano Picón Sala, Los mitos de la política exterior de Venezuela, Ultimátum a la Reina Victoria, Rómulo Betancur, Andrés Eloy Blanco, Manuel Pérez Guerrero, y no he terminado, que la política exterior, él la conoce mucho. Esa política exterior, volviendo a los medios, esos medios fueron buenos o malos cuando el Washington Post, a través de 2 reporteros, hacen por primera vez que un presidente caiga. Y ahora hay una lucha tremenda, porque no es sino un hombre que está reelecto, que hasta hace unos días tenía un altísimo poder de comunicación. Son los medios. Ese jorungar, vamos a decir esa palabra que no es tan linda, es bueno ir hasta tan lejos que casi nada queda en lo que podría llamar siempre, lo que tú llamabas el silencio, para salvar cosas que son grandes, como un país, como una democracia. No están yendo demasiado lejos. No. Dios santo, por Dios, ni una palabra yo, reportera, contra la oscuridad en la no transparencia, ¿no? No, yo creo que no están yendo demasiado lejos si se trata de cuestiones públicas, de interés público, en donde los altos funcionarios tienen una responsabilidad especial. Se iría lejos en el caso de ir a través de la vida privada de los altos. Bueno, se va muy lejos. Representados, y a veces se va en exceso, se va en Estados Unidos. En Estados Unidos particularmente la prensa es sumamente agresiva. En Inglaterra. Y no solamente es agresiva ahora. Cuando Alexis de Tocqueville en el siglo XIX visitó a los Estados Unidos para escribir la gran obra clásica, La democracia en América, lo que más lo extrañó y casi lo escandalizó fue el tono de los periódicos contra el presidente de Estados Unidos, que en ese momento, por cierto, coincidencialmente era un gran presidente, era Andrew Jackson, que se podía atacar desde todos puntos de vista, menos desde el punto de vista de la honestidad, y sin embargo los medios eran muy agresivos con él. Y tal vez, en definitiva, la fortaleza de la democracia norteamericana se deba en buena medida a la vigilancia que ejercen los medios. Bueno, no teniendo bolas de cristal, ni siendo astrólogo tú, bueno, ni se sabe porque son tan múltiples. ¿Crees tú que con el marco actual que tiene el presidente Clinton, y porque estamos hablando de política exterior, el presidente Clinton puede llegar a lo que llaman los americanos impeach, puede realmente dejar de ser presidente? Yo no creo. No son tan graves las cosas. No creo porque, como dice el fiscal y como han dicho algunos de sus propios adversarios y los periódicos, no sé si fue el New York Times o el propio Washington Post, ambos, él no se ha beneficiado personalmente de los errores cometidos, y desde luego que eso pues va en abono del presidente. Si el presidente se hubiera beneficiado de una manera o de otra, pues no hay duda de que sería enjuiciado. No, pero esto es una falacia. Cada uno se beneficia de la manera que quiere. Sí, pero hay una gente que sutileza. se beneficia comiendo chocolate y roba para comer chocolate, y otros quieren ser presidente de la República. Él se benefició en lo que más él quería hacer, que ser presidente de la República. Reelecto. Entonces, bueno, pero no sé, ellos están investigando. Eso a mí me pareció muy raro. En todo caso, la contribución de los famosos chinos no fue una cosa tan notable como para haber decidido las elecciones. Clinton fue reelecto no por la campaña electoral, por cierto, porque no la necesitaba. Clinton fue reelegido por 2 razones, a mi juicio: porque redujo o acabó con el déficit, que era de 300 o 400 mil millones de dólares, y lo hizo en su periodo, antes de cumplir los 4 años, y por otra circunstancia, porque
por primera vez en muchos años, la administración Clinton crea más de 12 millones de empleos. Y la economía reaccionó muy favorablemente. De modo que en Estados Unidos, que es un país en donde la gente se orienta por su modus vivendi, por sus fuentes de trabajo, por su estabilidad en el trabajo, etcétera, eso es lo que decide una elección en Estados Unidos. ¿No crees también que la inmensa oferta educacional... Bueno, eso forma parte de su segunda Yo creo que eso forma, digamos... No hay que dudar además de las condiciones diabólicas de Clinton como político. Es un comunicador extraordinario, es un hombre de gran talento, de gran cultura, un gran orador, y ya vimos cómo fue elogiado por dos amigos tuyos que se llaman Carlos Fuentes y sobre todo Gabriel García Márquez. Cuando se reunieron con Clinton, ellos salieron admirados. Eso fue vanidad, porque Gabriel García Márquez dijo, leyó mi libro, ¿no? No, él dijo en la campaña electoral que el novelista que él prefería era García Márquez, pero aparte de eso, cuando estos dos escritores quisieron hacerle un test a Clinton, le hablaron de Faulkner, y para sorpresa de ellos, Clinton recitó una página completa de una de las más complejas novelas de Faulkner. Bueno, eso... Entonces, bueno, todas esas condiciones de Clinton lo llevaban a la reelección. Es un gran líder. Desgraciadamente, a mi juicio, no todo es bueno en Clinton porque da la impresión de que América Latina no está, yo no diría en las prioridades, sería un absurdo pretender que América Latina esté en las prioridades de Estados Unidos, pero en todo caso, ni siquiera desde el punto de vista de la cortesía aparece América Latina en la agenda norteamericana. Bueno, pero ahora estamos sumamente excitados, tanto que hablamos contra los Estados Unidos, porque va a ser un toque de unas cuantas horas. Va a ser un toque, sí, así es, sí. Con toque o sin toque las cosas se dan exactamente igual, porque es evidente que América Latina y Venezuela, bueno, para nosotros las relaciones no variarán de ningún modo. Seguiremos siendo abastecedores de petróleo y ellos seguirán siendo nuestro mercado. Pero abastecedores de petróleo, lo cual no es poco. Porque ellos no los pagan. Lo cual no es poco, por supuesto, pero en todo caso es nuestro primer mercado y tenemos que considerarlo así y hacerle la barba de vez en cuando. ¿Y por qué Colombia no jugó el juego final y no logró lo que logró México, a pesar de que no es, como diría, no es muy kosher, no es muy cristiano bendecir a México cuando se castiga a Colombia? Yo creo que la desertificación de Colombia y la certificación de México se ha convertido en un gran fiasco. Primero, Estados Unidos no está en condiciones de juzgar la conducta de los demás en materia de drogas, porque Estados Unidos es el primer país consumidor de drogas del mundo, el primer mercado. Pero si no le llegara la demanda es quien determina la producción. Eso no debemos llamarnos a engaños. Desertificar a Colombia, negar los grandes esfuerzos que Colombia ha hecho para combatir el narcotráfico. Él lo dijo, que no era Colombia, que era Samper. Bueno, no, es Colombia. Y por supuesto los escándalos que han ocurrido en México, eso comprueba, el certificar a México y desertificar a Colombia, eso indica simple y llanamente que es una táctica equívoca y equivocada. ¿Y tú crees que el viaje por Sudamérica es un poco para pasarnos la mano a todos, con ciertos toques mágicos así que tienen los americanos y el poder? Generalmente no nos pasan la mano, nos pasan los pies. Sí. De modo que, bueno, será recibido con cordialidad, me imagino yo. Es un hombre que no tiene la antipatía que tuvieron. ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Una seguridad social, una seguridad laboral? ¿Le podemos ofrecer reglas de juego que cumpliremos? ¿Qué le podemos ofrecer? Lo que ellos quieren que le ofrezcamos de manera unilateral es el libre comercio. Bueno, pero para la apertura comercial, que es la obsesión de Estados Unidos, incondicional en todo el mundo. Pero para que eso suceda, tiene que haber una serie de factores que permitan eso, ¿no? Que son la paz social, el cierto equilibrio social, ciertas reglas de juego, los derechos humanos, que es una de las consignas ahorita norteamericanas y que sin duda alguna le ha dado
grandes resultados a Estados Unidos, porque ahora se está reivindicando a la presidencia de Carter, porque la política de derechos humanos de Carter afectó de manera notable a los países del este, la antigua Unión Soviética, etcétera. Bueno, tuve que sacar del bolsillo y no. Yo creí que me ibas a dar una propina. Sería demasiado, no tengo para tanto. El gobierno todavía no ha hecho la escala tan alta como para yo poder dar. Voy a hacer como Bailey, con aquella elegancia con que él toma con unos años más el vaso de agua. Yo no he logrado eso, pero lo voy a tratar de imitar. No es que estábamos hablando de las reglas del juego, de las cosas que para que haya realmente inversiones, para que haya un buen sentido hacia nosotros, no solamente los venezolanos, sino todos los latinos, es respetar las reglas del juego, y para respetar las reglas del juego se necesita tener precisión, y por eso el Omega Constellation es preciso, no se adelanta, no se atrasa, y todos los efectos menos de la impuntualidad tiene la que lo usa, que tengo de hace muchos años, mi Omega Constellation. Y sigamos hablando de política exterior. En cierta manera, la política exterior venezolana no se ha caracterizado por ser una política tan exitosa. Siempre con Colombia decimos, siempre tenemos el complejo de que ellos nos mandan mejores embajadores, que nos mandan, que obtienen más de nosotros. En cambio, Simón Alberto ha hecho una serie de ensayos por hombres que han sido muy ligados a la política exterior o pues encargados de la política exterior, entre ellos él mismo, creo que hace varios años, tanto como ministro de Relaciones Exteriores como embajador para los dos países, creo, si me corrige, que son Colombia y Estados Unidos. Para nosotros son muy... Colombia no es... Nosotros... No, tú no, pero para nosotros los venezolanos, bueno, son Colombia los países más importantes, sí, Colombia y Estados alguna, Unidos. Sin duda alguna. Tú hablas de Mariano Picón Salas, de Carracholo Parra Pérez, de Parra Pérez, sí, de Andrés Eloy Blanco y de Manuel Pérez Guerrero. Así es. ¿Por qué crees tú que ellos, a pesar de ser hombres de una inteligencia y de un conocimiento de lo que era más antes y ahora, que la política exterior tenían más donde desarrollarse? Sin embargo, Venezuela nunca llegó a ser un país admirablemente bien gerenciado en ese campo. Bueno, yo creo que debemos ir por partes, porque si yo no defiendo bien la situación en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde con frecuencia ven este programa, cuando saben que vengo a hablar con Sofía Inver, entonces diremos lo siguiente, ¿no? Que en el caso de Caracciolo Parra Pérez, que fue canciller del presidente Medina Angarita del 41 al 45, es el canciller, o fue el canciller latinoamericano que tuvo mayor prestigio en todo ese proceso que condujo a la fundación de la ONU, tanto en la conferencia de Chapultepec en México como en la conferencia de San Francisco, donde finalmente se suscribió la Carta de la ONU. Parra Pérez, sin duda alguna, diría yo que es el gran canciller del siglo, y la política exterior del presidente Medina Angarita fue la política más abierta y más brillante que ha tenido Venezuela, que tuvo Venezuela desde 1810 hasta 1945, en la época que le tocó a Parra Pérez como canciller. De modo que en ese trabajo, en ese libro, ese capítulo de ese libro, pues hago mucho énfasis en la figura de Parra Pérez, no solamente como gran canciller, sino como gran historiador y como gran escritor. Perdón, un solo momento. Acaba de decir Simón Alberto González del general Isaías Medina Angarita, y este año va por fin a hacérsele un homenaje a un presidente que no tuvo un preso político, donde había absoluta libertad de expresión y donde mucha gente se ha olvidado de eso. Quisiera ser uno de los que no se ha olvidado y de los que quisiera que Simón Alberto escribiera algo sobre ese día. Tampoco yo me he olvidado, y en ese trabajo sobre Parra Pérez, por supuesto, porque es una política exterior de un presidente muy brillante. De un presidente, exactamente. Todo eso lo reconozco yo y digo exactamente que
que es la política exterior por primera vez más abierta que tiene Venezuela, porque ¿qué política exterior iba a tener Venezuela con Castro y con Juan Vicente Gómez? Con Castro fue el escándalo y con Gómez fue el entreguismo. López no tuvo tiempo. Pero tuvo una transición importante. La transición de López fue muy importante, pero la política exterior no era una prioridad bajo ninguna circunstancia. Además eran había demasiados problemas internos y ya comenzaba la guerra, etcétera. Y López, el carácter de López era diferente. Pero en todo caso, cuando Venezuela se afirma en América Latina y por primera vez un canciller visita todos los países de América Latina, fue Parra Pérez. Por primera vez un presidente sale de Venezuela, fue el general Medina Angarita. De modo que fue un momento muy importante en la vida política de Venezuela y en las relaciones exteriores. Hay otras figuras en ese libro. También el otro día me dijiste algo que, como siempre, deja que reflexionar, que Manolo Pérez Guerrero fue un hombre de una importancia, de un gran reconocimiento en el exterior. Sin duda. Que si habría que hablar, pues generalmente uno habla de Pérez Alfonso, habría que hablar mucho de Manuel Pérez Guerrero, ¿no? Sí, claro, Manuel Pérez Guerrero yo creo que es el venezolano más conocido en el mundo, porque Manuel Pérez Guerrero le toca el momento del petróleo. Muy joven comenzó en la Sociedad de las Naciones, después en Naciones Unidas siempre, presidiendo como secretario general organismos internacionales de mucha significación como la UNCTAD, por ejemplo. Y además, no olvidemos que en la década de los 70, cuando los países en desarrollo emergen a la escena, suben los precios del petróleo, se crea aquella situación inesperada. Pérez Guerrero presidió en París, en nombre de los países en desarrollo, la cumbre de los desarrollados de los países en desarrollo, la cumbre norte-sur. Además, Pérez Guerrero, por su larguísima trayectoria en asuntos internacionales en Naciones Unidas, era sumamente conocido, tenía el privilegio de las lenguas, hablaba incluso árabe, etcétera, ¿no? Y sus planteamientos fueron de gran significación. Ahora, tú hablas de Venezuela, y Venezuela, el libro que se va a presentar después de que salga este programa, se llama La cultura de Venezuela, historia mínima. Aquí tiene. Y me pongo a pensar si en el fondo no es toda la historia de Venezuela una historia mínima, por falta de historiadores, por falta de obra, por falta de concepto, porque la historia mínima asusta un poco. Cuando, así como por lo contrario el cuento es el gran género literario, la historia mínima asusta. Entonces uno dice no tiene nada que contar. No, yo creo que esta es una proeza, este libro, porque está editado por la Fundación de Trabajadores de la GOVEN, y es el segundo que ellos hacen. Antes hicieron la historia de Venezuela, historia mínima de Venezuela. Esta es la historia de la cultura, historia mínima de la cultura en Venezuela, que enfoca todos los aspectos de la cultura y está escrita por especialistas como Elías Pino Iturrieta, Rafael Arraiz Luca, Inés Quintero, Yolanda Teixeira, Juan Calzadilla, José Peñín, Leonardo Asparran Jiménez, Ambreta Marroso, Rafael Strauss, y yo escribí el epílogo. Pero el título es horrible, el viaje no ha terminado. El viaje no ha terminado porque, para que la gente no se haga la ilusión de que porque leyó todo el libro ya son cultos. Esta es simple y llanamente una invitación. Por eso el viaje no ha terminado, es porque termina diciendo que el viaje somos nosotros y que tenemos que seguir siendo viajeros. Es un libro que los capítulos por el mundo de la cultura y del pensamiento y del reencuentro con lo que somos nosotros, para que podamos, por ejemplo, hay que leer aquí el capítulo de artes plásticas, que es excelente, escrito por Juan Calzadilla. Cuando uno lee este capítulo y va al Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, por supuesto que va mucho mejor preparado que si no se lee este capítulo. Pero esa historia mínima y del viaje no terminado, como tú dices, el viaje no ha terminado. Sí. Se está terminando
un siglo. Y tú eres de los optimistas que... Vamos a decir pronto que somos del siglo pasado. Pero tú has dicho siempre de que este país está lleno de jóvenes que son prometedores, de que son una maravilla, casi como si estuvieras en plenas elecciones o preelectorales. Sí, así es. Pero hasta ahora la gente está un poco así, porque diciendo, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Dónde están esos líderes? ¿A quiénes tenemos que oír? ¿Qué nos dicen? Las generaciones no aparecen antes de tiempo, de modo que los jóvenes están. Entonces, ¿qué es lo que se está esperando? Es el caos, ¿no? Aparecerá. No, no necesariamente. Puede ser el caos, pero no necesariamente. Pero de que van a aparecer es fatal que aparezcan. Eso no cabe duda. Estamos al fin de todo un proceso histórico. Estamos al fin de una generación, y hay unas generaciones muy bien preparadas de jóvenes de 30, 40 años, que son quienes van a asumir la dirección del país, afortunadamente. Pero si ellos ven que el país está en franca decadencia, están ellos, no se sienten ellos antivenezolanos de no tomar en sus riendas cosas tan importantes como la cultura, la agricultura, el petróleo, todo, y darle entonces un vuelco al país, una esperanza, un oxígeno, si ellos tienen esa capacidad. Si alguien ve que alguien se está muriendo en la calle y tiene los medios, porque es médico, es enfermero, y no acude, está haciendo una grave falta contra el mismo. Al tiempo le pido tiempo y el tiempo me da. Bueno, nada ocurre antes. Esa generación va a emerger pronto porque es fatal. El siglo XX no hemos tenido... El siglo XX ya pasó. Lo hemos perdido un poco. ¿No? Y que no perdamos... No es tuyo el que dijiste que no perdamos el siglo XXI. No, yo no creo que... ¿Quién fue el que dijo el siglo XX? No me acuerdo. Y no vamos a perder, porque ¿por qué razón vamos a perder el siglo XXI? Este es un país que está naciendo. Por eso, pero el siglo XX... es un país que está naciendo y por primera vez en la historia de Venezuela... Doctor González. Por primera vez en la historia de Venezuela hay una generación preparada para asumir el control del país, la dirección del país. Caramba, las generaciones anteriores... Tú no tienes una lupa por ahí. Las generaciones anteriores estaban muy mal preparadas cuando asumieron el control del país. Nunca en Venezuela había habido como ahora tantos profesionales universitarios, gente de 30 años con posgrados en distintas universidades, con un conocimiento del mundo en que viven, con una percepción de los problemas mundiales. Pero entonces, eso ocurre por primera vez ahora. No son buenos venezolanos, porque cuando la gente se está muriendo en los hospitales, cuando la gente hace colas, como yo voy al Parque Central para hacer un litro de leche que ya está en bolsas plásticas, esa cuenta, indignamente. Esa cuenta no es de los nuevos. Bueno, pero los nuevos están así cruzados de brazos, esperando que pase que... Todavía no dominan la escena los nuevos. La van a dominar, pero no la dominan todavía. Vamos a juzgarlos cuando la dominen. Pero tú la estás juzgando ya como muy brillante, ya tú la estás calificando. Yo sí, porque conozco las perspectivas y estoy enterado. Entonces si tú crees en el futuro. No es que yo tenga una bola de cristal, es que conozco y confío plenamente en las perspectivas de Venezuela y de esa generación de jóvenes, intelectuales como los que escriben aquí. Si no hemos perdido el siglo XX y nosotros estamos discutiendo que ciertos partidos, que ciertos partidos... ¿Qué éramos nosotros en 1935? Yo no sé, porque tú habrías nacido, pero yo no. Bueno, yo estaba por allá en el campo todavía. Estaba todavía naciendo. Pero mira, no me había puesto zapatos si nosotros todavía. En este momento estamos discutiendo si en el Estado tal, un pequeño partido se está, no sé qué, repartiendo unos carguitos, y en el mundo están con los clones, con la internet, con la cibernética, con una cantidad de cosas que porque es otra. No hemos perdido... No somos ajenos a eso. No, porque tú tienes un internet y yo tengo... En Estados Unidos hay 300 o 400 o 500 jóvenes venezolanos haciendo posgrado. En Estados Unidos están y en Europa, locos de quedarse ahí, no vienen por los Estados Unidos, lo empujan para acá. En ninguna circunstancia, por primera vez están pendientes de los asuntos del país, tienen seminarios constantes, analizan los problemas venezolanos, y como tú dices que yo estoy en internet, en efecto, ellos a través de Venezuela Analítica, ellos utilizan páginas de Venezuela Analítica todos los meses para expresar sus puntos de vista absolutamente independientes de la revista, por supuesto. No indico qué. Tú no atiendes mucho el teléfono, pero te llaman mucho. Y yo voy a decirles
ahora, ¿qué es lo que hago ahora? Miren qué es lo que hago. Pongo esto aquí y entonces me pongo un microfonito y llamo por Movilnet, que realmente me atiende todos los problemas. El otro día estaba desesperada, no encontraba taxi. Marqué a Movilnet en 100. Perfecto, Movilnet me consiguió carro. Todo lo hace Movilnet por mí y yo eso lo hago a través de mi Motorola chiquito. Ahora lo pongo aquí para que nadie le moleste el ruido. Pongo un microfonito aquí para no poner otro aquí. Tengo lo que llaman las manos libres, lo pongo aquí y oigo todo. ¿Qué les parece? Magnífico, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo sobre las memorias de Rebel y vamos sobre las memorias del doctor Consalvi, que como ensayista realmente es claro, habla poco, escribe mucho. Y me río solo. de tus picardías, ¿no? Mira, en 1997, al finales, que es ya, se va a reunir la cumbre iberoamericana. La gente está pensando mucho cómo van a ser las fiestas, yo sé gente que se está haciendo trajes, cómo va a ser el banquete, pero hasta ahora yo he preguntado mucho, porque yo quería hacer una maravillosa exposición, o mejor, para los invitados. Todavía no he logrado que me digan cuáles son los puntos en que se van a reunir y en ¿Qué es esto exactamente? Y esa exposición sería en Margarita, me imagino. Sí, en Margarita, porque no estamos... Porque no van a venir a Caracas. Por motivo de seguridad, me dijeron a mí, por motivo... Pero ahí hay más cocaína, que no me oigan, pero parece que hay mucha droga, ¿no? Ah. Es posible. A mí me han dicho, yo no sé por qué. Es posible que sí. ¿Qué tiempo que no voy? En todo caso, la séptima cumbre iberoamericana pues es un reto indudable para Venezuela y por consiguiente... ¿Por qué es un reto? Porque es muy exigente, ¿no? Porque es muy exigente, porque bueno, vamos a ser el séptimo anfitrión después de 6 que nos precedieron. La última en Chile fue excelente. No, de ningún modo. Nosotros hemos estado a la vanguardia en muchas ocasiones. Pero en todo caso la cumbre, yo creo que la séptima cumbre puede ser muy significativa, no solamente por el temario que tiene actualmente, pero creo que se van a iniciativas como la final de las guerrillas, como un impulso o una iniciativa hacia la pacificación en América Latina, porque los movimientos guerrilleros que hemos conocido en los últimos 50 años no han conducido prácticamente a nada que no sea la destrucción, la violencia, etcétera. De modo que yo sí creo que la cumbre debería tomar una iniciativa en ese sentido, de propiciar, de lanzar la idea de la pacificación para abrirle paso a la pacificación en Colombia, en Perú, en México, y tomar el camino que tomó Guatemala, en donde más de 30 años hubo una guerrilla terrible. Pero generalmente, cuando la gente sabe que es una bronquitis, entonces le dan el remedio, el jarabe. Sí. Pero cuando esas guerrillas obedecen al trotskismo, al maoísmo, al hinduismo, al budismo, es decir, al nadismo, lo que se conoce tan mal y tan diverso, las maneras, los utensilios que tuvieran las mejores intenciones, no sabrían por dónde agarrar, porque son muchas las cosas que han llevado a las guerrillas y muy diferentes. No ha habido una guerrilla que es más o menos coherente en cada país. Son guerrillas, aunque aún dentro de cada país hay diferentes movimientos guerrilleros, hay diferentes movimientos inclusive dentro de la droga. Entonces, y después diferentes maneras que tiene en cada país de decírselo y cómo plantearlo, ¿no? Yo lo veo como muy... Bueno, no importa que las guerrillas sean diferentes en un país u otro. Hay algunas guerrillas, yo no pienso ya en la inspiración ideológica de las guerrillas, pero hay un común, ejemplo, que es la violencia, ¿no? Un cierto contenido maoísta en el Perú, pero yo no creo que eso sea lo que está vigente. Lo que está vigente son otros factores sociales que podrían ser resueltos con alternativas imaginativas, de imaginación. De modo que yo sí creo que es necesario y que nos conviene a nosotros, además, resolver de alguna manera los problemas que para nosotros nos plantea la guerrilla colombiana en toda la extensa frontera venezolana. La guerrilla, el narcotráfico,
una combinación terrible, perversa, capaz de desestabilizar no solamente a Colombia, sino también a los vecinos. Y creo que es una de las prioridades que tenemos nosotros en política exterior. Digamos, como tú dirías, como en Contadora, aunque después... Exactamente, como Contadora o el esquema de Guatemala, en donde un grupo de países llamados así amigos contribuyeron al acercamiento de las guerrillas y del gobierno guatemalteco. Tú eres tan aneco que no nombras entre los ministros de Relaciones... que no nombras a un ministro de Relaciones Exteriores para el cual América Central fue su vida, que es Arístides Calvani. Pero ¿por qué tú me vas a reclamar que no nombro a Calvani? Porque no forma parte de mi libro, pero yo no estoy haciendo una historia de las relaciones exteriores en Venezuela. Pero es que es uno de los hombres que básicamente... No, pero déjame hablar, Calvani goza de todo mi respeto y de todo mi aprecio, y fue mi profesor además. Y además nadie puede desconocer la obra que hizo Calvani en tanto de apertura al Caribe como de democratización en América Central. Ahora, pacificación, es decir, la pacificación es un poco diferente a la paz, porque la paz es algo que debe venir de una decisión de un pueblo a tomar por sí solo un camino menos violento. La pacificación siempre da impresión de tutelaje, que tanto le hemos recriminado a los Estados Unidos por ser el máximo. Depende. No hay cierta cosa en el lenguaje ahí. No, yo creo que no, porque son países amigos, países incluso escogidos por las partes en discordia, de acuerdo con las partes en discordia que se pueden tomar iniciativas de esa categoría. Tú hablas mucho, inteligentemente muchas cosas, entre ellos de la pintura, del ensayo. Además, tú has incursionado en, hasta ahora no hay novelas, pero sí en el más difícil de los géneros, además del ensayo, sino de cuentos, decía Brevis, ¿no? Así es. Y has escrito sobre pintores, sobre los cuales has tenido preferencia. Sí. Te debemos a ti, y después le debemos a la falta de cuidado, al incendio, a obras que por fin estuvieron en las paredes de la Casa Amarilla, y en donde tú has estado siempre. Ha habido, digamos, como una casa para los artistas, en especial a los artistas de arte, de artes plásticas. Sí, cómo no. Tú has escrito sobre Marisol recientemente. Sobre Botero. Todas las cosas que tú me has pedido las he hecho. Yo no te he pedido la de Valdés. Pero es muy buena. Bueno, a veces tú tienes un don, que es el de escribir y no decir nada también, ¿no? Depende. Entonces está muy bien escrito, y bien que eso, pero es como si dijera, bueno, lo hice muy bien, pero no, yo me comprometo cuando yo escribo porque yo siento las cosas, absolutamente. ¿Y el ensayo? ¿Por qué el ensayo para mí es el género que me atrae más, por supuesto? Yo creo que es para el cual tengo mayor habilidad, ¿no? De modo que prácticamente estoy dedicado al ensayo. Bueno, ese libro que va a salir ahora... Ese libro va a salir dentro de unas semanas. Sí, que yo tengo aquí el título, que se llama El perfil y la sombra. ¿Por qué el título? ¿Qué es? El perfil y la sombra, porque leyendo el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, habla mucho del perfil y de la sombra y define cómo lo uno es inseparable de lo otro. Y como se tratan de biografías de personajes venezolanos, pues en líneas generales yo preferí ese título que me gusta, El perfil y la sombra. Pero en realidad, por ejemplo, tú tienes uno, pero que es de otro tono, que es de Gómez, que junto con Zapata es un bellísimo libro, sí, que se llama Los Gómez de Zapata. Y Gómez tuvo su auge sobre él, sobre todo el año antepasado, cuando salieron como en 36, 37, entre malos, regulares y buenos libros y ensayos sobre Gómez. Y decía alguien, un historiador, y él mismo, que aún así el miedo imperante de Gómez, que está como en la atmósfera, como no ha permitido ir al fondo de lo que Gómez significó. ¿Eso es tan legendario
eso es una frase, o es realidad que todavía, digamos, no se ha llegado, como lo hubiera llegado Freud, al fondo de lo que es Gómez, ¿sí o no? Bueno, yo creo que Gómez es un personaje tan importante desde el punto de vista histórico y dominó durante tantos años y conformó la sociedad venezolana de una manera tal que sin duda la exploración de su personalidad es una de las cuestiones más atractivas que hay. Entre quienes han escrito sobre Gómez es magistral las confidencias imaginarias del doctor Velázquez, porque el doctor Velázquez conoce también la historia y conoció al personaje también que pone a hablar a Gómez, incluso con las palabras que hubiera podido utilizar Gómez, ¿no? Que es una exploración psicológica. Tú hablaste muy bien, porque el doctor Velázquez fue el que me dijo un día que el miedo a Gómez es así que la gente todavía a veces susurra su nombre. Sí, en cuanto a Gómez, personaje plástico, Zapata se ha dedicado, o se dedicó durante mucho tiempo a explorar, y todavía la figura de Gómez es infinita en esa materia, ¿no? Hablando de Gómez y de los pintores, recuerdo siempre lo que ocurrió con Munch, el rumano. Sí. Pintó un gran retrato de Gómez, pero él acostumbraba al parecer utilizar solamente los blancos, pero se le ocurrió ponerle un rojo en algún lugar, no sé si en el bolsillo, un pañuelo o algo, y aquello fue escandaloso para quien había encargado el retrato para Gómez, y consideraron que esa era una cuestión subversiva, esa mancha roja, y quemaron el retrato, ¿entiendes? Por eso uno de los mejores cuadros de Zapata de Gómez lo tiene Simón Alberto, que está Gómez, una cosa que es tan feroz y una rosa roja con en el palco. Y hablando de Venezuela, perfil y sombra de Venezuela en 3 minutos para los 3 años que quedan para terminar el año. Bueno, yo creo que van a ser años muy, muy difíciles. Hay una gran crisis de liderazgo. No están definidas las candidaturas presidenciales. Pueden emerger candidatos que nosotros no esperamos y que no están mencionados todavía. De modo que va a ser una etapa bastante difícil, pero que yo pienso que una vez que se despejen las incógnitas, no hay razones para que no tengamos confianza en lo que pueda ocurrir. ¿Solamente en el año 2000? A partir del año 2001, que es cuando comienza el siglo próximo. Comienza el siglo próximo en 2001. Este programa, por esta vez, se ha terminado. El doctor González me dijo, una vez más me hizo ir a la televisión. Así porque es. Me ha costado mucho, pero ustedes lo han disfrutado tanto como yo haciéndolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y vaya a hablar de su libro. Vamos a presentar el libro ahora, sí. Una historia mínima. Muchas gracias. Gran programa.